Hola, hola, buenos días, bienvenidos a todos. Estamos en la última video de toda esta serie, esta última etapa, que es el bloque número 3, eleva tu conciencia con su propia vibración. Esta vez estamos en una vibración que está subiendo mucho. Cuando tocamos vibraciones así, de verdad cambia bastante la vida, son informaciones muy importantes y cambiamos cada vez un poco más. Y entonces estamos aquí en cabeza de pirámide, este bloque número 3, que es la parte sutil, espiritual, que pertenece al alma. Y aquí vemos mi avatar que ha cambiado de nuevo, que ha evolucionado, está con paz, con tranquilidad, que está mucho más centrado, que está vibrando a su propia vibración y lo está mostrando al mundo. Aquí entramos una vez más en una pirámide distinta a esa. Vemos que esta cabeza de pirámide ha movido, se ha cambiado, se ha elevado. Y entonces aquí es realmente los regalos de la vida, lo que nos dan cuando estamos en el camino y que lo seguimos de buena forma. Aquí conocemos esta pirámide, la vemos en distintas religiones, la conocemos también con los masones, las conocemos con las pirámides de Egipto. Y aquí hay dos formas. También vemos aquí que hay un centro en esta pirámide. Este centro es realmente cuando hemos encontrado, cuando hemos cuidado todo este tema de chakra, porque también cada chakra tiene sus emociones. Entonces hemos hecho todo un trabajo de cambio, de evolución para estar mucho más centrado, vuelvo aquí, en cada etapa. Entonces en la parte física, en la parte bioquímica, en la parte emocional, energética, hasta que vibra aquí. Entonces cada vez tenemos chakras en cada parte. Y entonces aquí, para tener estas informaciones, tenemos varias soluciones que son buscar informaciones, que sean en YouTube, que sean en libros, que es muy bueno porque nos abren puertas. Pero cuando es cosas que hemos leído, trabajamos mucho con el ego, entonces se queda en la mente y no vibramos con ella, no vivimos con ella. Y si no tenemos la capacidad de recibir estos mensajes, que son mensajes para nosotros a momentos precisos de nuestro desarrollo personal. Entonces leer fantástico, nos abre puertas, pero quizás no son puertas que aún son para nosotros. Eso también lo hablo con privado. He puesto mi avatar con esta bola de cristal. No hago bola de cristal, pero me gustaba compartir este avatar que encontraba chulo y divertido. Aquí son las técnicas que utilizo sobre la parte sutil. Entonces mesa radiónica la trabajo sobre toda la parte estructura invisible. De aquí me paro y lo podemos hablar en privado si queréis. Y aquí en Inner Dance voy a hablar un poco más de Inner Dance. Inner Dance es un proceso muy bonito, muy sagrado. Es una meditación activa, que es el contrario de una meditación clásica. La meditación clásica hacemos silencio para encontrar paz, calma y abrir nuestra mente, centrarnos. Y aquí es totalmente el contrario. Entonces venimos a dar un caos a todo vuestro mundo interior y cuando hay este caos abrimos un canal de luz cuando tenemos informaciones que llegan, visiones, vemos cosas distintas, pero igual esto por experiencia de mi manera de verlo, no es el caso para todos, digo que tenemos que ser bastante preparada para hacerlo porque se puede mover mucho. Hay personas que tienen ya dificultades a gestionar toda la parte emocional, entonces se puede mover mucho y puede ser también casos de depresiones importantes. Lo doy de esta manera, es mi forma de decirlo, lo tomáis como queréis, sin juzgar. Hay gente que lo hacen de forma distinta. Con Inner Dance son muy buenas personas que lo dan siempre con corazón y lo comparten de la mejor forma, entonces con confianza y vais a recibir algo muy mágico, muy sagrado.
Y aquí voy entonces a repetir un poco lo que hemos dicho para hacer como una conclusión de todo lo que hemos dicho. Aquí para mí mi llave es de trabajar todo nuestro desarrollo personal de manera estructurada. Voy trabajando el físico, el bioquímico, el emocional, el energético para venir a trabajar toda la parte espiritual. Porque la parte New Age, como lo he dicho ya, cuidado, porque si entramos y que trabajamos solo esta parte, podéis ver que si trabajo aquí, no hay pared, no hay suelo y tenemos posibilidad de caer de manera muy importante y eso para mí lo desconsejo. Hay nuestras elecciones de vida, entonces tengo la elección de vivir en mi mundo negativo con mi autodestrucción y vivir como si el próximo día será el último. Aquí esta parte emocional, tengo el derecho de vivir con mis miedos, mi tristeza, con mis bucles, con todo lo que ha pasado, lo que he recibido de las creencias de mis padres, de la escuela, de la sociedad, y entonces de aquí me pierdo, no me siento bien, entonces, entonces aquí muy a menudo caemos aquí, entonces me cuido, salgo todo lo negativo de mi mundo para encontrar un estado de paz. También cuando estamos aquí, el camino está infinito, es un camino de vida. Cada día trabajamos, cada día nos elevamos. Es algo infinito, pero cada día mejor y os invito a vivirlo porque cuando la vida nos da regalo, es bastante simpático a vivir. Un crecimiento personal con sentido, como lo hemos dicho, de trabajar paso a paso para tener algo muy estable y de no tener una flecha inversa que sería subo, bajo, porque cuando hay bajones así, siempre es muy complicado a vivir. Entonces puedo activar mi vibración, paro de autodestruirme y paso a una vida más saludable. Tengo que cultivar mi alegría, entonces vivo de manera saludable y veo la vida de una muy buena forma hasta encontrar mi centro, mi estado de paz. Y al final hoy vivo de esta forma. Sobre la parte sutil tendría muchísimas cosas que compartir, pero lo que hago, prefiero tener discreción porque cada uno lo ve de su propia forma. Y lo que hago es que siempre me pongo a disponibilidad de las personas que quieren compartir con eso. Si hay cosas que quieren saber más en esta parte o todas las partes, tenéis mis contactos sobre mi página web con muchísimas herramientas. Hay páginas sobre la depresión, sobre el agotamiento, sobre la autodestrucción. Hay todas las herramientas terapéuticas que utilizo. Hay la pirámide. Todos los videos están aquí también. Y nada, pues voy a acabar estos videos con esta parte. Seguramente haré más si veo que ha gustado. Y con muchísimas más informaciones en cada bloque. Muchísimas de haber mirado todas estas videos. Espero que os ha ayudado, que os permite encontrar una nueva forma, una nueva construcción en vuestro mundo interior, en vuestro desarrollo personal. Y nos vemos muy pronto para compartir momentos de vida. Y os agradezco y hasta muy pronto. Adiós.